Mis queridas amigas y amigos, qué placer estar nuevamente con ustedes y fíjense dónde estamos, prácticamente ya finalizando el estudio de Doctrina y Convenios. Ya quedan un par de semanas en la cual necesitamos revisar algunos otros conceptos, pero prácticamente ya las secciones de Doctrina y Convenios las hemos analizado todas. Hoy día tenemos una clase realmente importante. Espero que el Señor nos ayude a entender, a ver y sentir lo profundo de lo que aquí se habla. Son muchos los años que están involucrados en estas revelaciones. No quiero comenzar el día de hoy sin recordar lo que vimos la semana pasada, lo que tenía que ver con el martirio de nuestro amado profeta José Smith y de su hermano Hyrum. Por supuesto, fueron momentos terribles. Cada vez que me toca revisar estas secciones que revisamos la semana pasada, me impactan profundamente al ver un profeta cómo sella su testimonio con su sangre. Explicamos algunos conceptos, algunas doctrinas que a veces es difícil entender, especialmente a aquellos que les toca sellar su testimonio con su sangre. Tenemos el caso más importante, como fue la vida y el sacrificio de nuestro Salvador, por cierto. Pero muchos otros profetas han tenido que vivir la misma suerte y algún propósito que para nosotros a veces es un poco desconocido. No vemos el alcance de lo que esto significa, pero hay propósitos que algún día entenderemos en su totalidad. Brigham Young explicaba que fue necesario que efectivamente José Smith sellara su testimonio con su sangre, para que a él se le honrase y a los culpables también pudieran recibir su merecido. Un gran legado. Qué maravillosas enseñanzas recibimos de José Smith, de todo su trabajo, de todas las revelaciones, de todas las instrucciones que recibió de lo alto, en esta restauración preciosa que nosotros somos beneficiarios. Y aquí estamos, disfrutando del Evangelio y caminando en función de lo que se supone que es el objetivo principal de esta restauración, que es preparar la segunda venida del Salvador. Decíamos que José Smith fue y ha sido la persona que más ha hecho por la salvación del ser humano, con excepción del Salvador. Y la semana pasada yo me di la libertad de hacer una lista de las cosas que él aportó en términos de conocimiento, de doctrina, de llaves, de autoridad. Sin duda la lista es mucho más larga de lo que yo pude compartir con ustedes la semana pasada. Esta semana es absolutamente diferente. Aquí no hay una correlación de revelaciones de acuerdo o seguidas después de lo que vimos la semana pasada. Aquí vamos a revisar el día de hoy dos secciones que son sumamente importantes, maravillosas, profundas, con mucho conocimiento que el mundo desde siempre se ha preguntado. Y se preguntaron también los profetas modernos y recibieron instrucción de lo alto. Estas revelaciones son valiosísimas. Muchas veces nosotros hablamos de estos temas en una forma muy normal. En una conversación del día a día podemos hablar de muchos de estos conceptos que están incluidos en estas dos secciones. Pero aquí tenemos el regalo que significa recibir instrucción de primera mano, de lo alto. El Señor instruyendo a dos profetas en diferentes momentos. Qué importante es que entendamos y aprendamos la forma como los cielos pueden ser abiertos. En estas dos secciones nos vamos a enterar, a reafirmar y ojalá que no nos olvidemos de esto, que es la forma de cómo poder acceder a la información de lo alto. Estos profetas
y me refiero específicamente a José Smith y a Joseph F. Smith, nos dan pautas perfectas para que nosotros también podamos poner en práctica esto en nuestras propias vidas. Y no pensemos que las revelaciones están solamente, exclusivamente, pensadas en que los profetas recibirán tan solo estos conocimientos. Quiero testificarles que esto también puede ser una experiencia que cada uno de nosotros puede tener. Lo que sí yo les puedo asegurar es que no van a recibir revelaciones respecto a cómo la iglesia debe funcionar o para dictar algunas instrucciones para algo que no tiene que ver con nuestras propias responsabilidades. Pero si tenemos dudas, si tenemos preguntas en relación a alguna doctrina, alguna mayordomía que nosotros tengamos, por cierto, que podemos seguir los mismos pasos y tendremos los mismos resultados. No hay ninguna duda de eso. Yo les invito a que puedan hacerlo. Y en la medida que puedan tener ustedes experiencias espirituales, puedan escribir esto y puedan compartir con aquellos que son los más cercanos. Sus hijos, sus nietos, sus familiares se lo agradecerán. Los cielos están abiertos y a veces nosotros restringimos la información que viene de lo alto porque simplemente a veces no sabemos cómo hacerlo o lo olvidamos, pero las instrucciones están muy claras y hoy día vamos a repasar un poco esos pasos que se pueden hacer para recibir la instrucción de lo alto. Hoy revisaremos las secciones 137 y 138. Como ya les dije, esto no viene con una secuencia de las revelaciones anteriores. De hecho, la sección 137 fue recibida en el año 1836. Recuerden ustedes que la semana pasada vimos el martirio de José Smith, que fue en el año 1844. Por lo tanto, nos retrocedemos una cantidad de años y ustedes, al escuchar este año específico, 1836, se van a dar cuenta que corresponde al año en que se dedicó el templo de Kirtland. Eso ustedes lo pueden revisar más o menos en las secciones 109 y 110 de Doctrina y Convenio. Por lo tanto, en ese tiempo, sección, insisto, 109 y 110, en ese año 1836 existieron muchas experiencias celestiales. Recuerden que el templo ahí estaba, los hermanos tenían reuniones, existieron muchas ceremonias importantes, lavamientos, recuerda, unciones, muchas revelaciones se dieron. La dedicación fue algo espectacular. La aceptación de esta casa de parte de Dios fue algo magnífico. La oración dedicatoria, recuerden ustedes, fue algo maravilloso y que la podemos revisar en estas mismas secciones que ya les mencioné una y otra vez. ¿Y para qué decir la sección 110, donde se recibieron llaves fundamentales? José Smith y Oliverio Cowdery recibieron estas llaves que en cada una de ellas podemos profundizar horas para saber exactamente lo que ellos recibieron. Pero recuerdan ustedes que recibió la visita de Moisés, Elías y Elías el profeta. Previo a todos estos actividades, eventos, manifestaciones, reuniones, el 21 de enero de 1836, esta instrucción y esta revelación fue dada a José Smith. Una de las grandes preguntas, y por qué no decir también frustraciones,
y falta de información que José Smith tenía con respecto a lo que ocurriría después de esta vida. Recuerden ustedes que su hermano mayor, Alvin, había muerto hace algunos años y en ese tiempo existía el argumento o la gente en general pensaba que cuando alguien fallecía y no recibía las ordenanzas o no era bautizado, como decían algunos, iban a lugares que no eran correctos. Algunos hablaban del cielo y del infierno como dos grandes lugares y ya está. José Smith siempre tenía esta angustia y, por cierto, tiene que haber preguntado muchas veces con respecto a esto. Y previo a todo lo que estamos hablando de la dedicación del templo, se recibe esta revelación de la sección 137. Maravillosos conceptos. Y aprovechando que estamos dando el contexto de la sección 137, aprovecho de dar también el contexto de la sección 138, que veremos enseguida. Absolutamente diferente en tiempo y en las personas que están involucradas en esta revelación. La primera, la 137, está definida, como ya les decía, en el año 1836. Y la sección 138 fue recibida en el año 1918. O sea, estamos hablando de prácticamente 80 a 82 años de diferencia. Y es recibida, después de una pregunta y de algunas experiencias espirituales, por nada más y nada menos que por el profeta Joseph F. Smith. Al hablar de Joseph F. Smith, yo les recuerdo, ustedes ya lo saben, que estamos hablando del hijo, del hermano del profeta. Nos referimos a Hyrum Smith. Él llegó a ser, Joseph F. Smith, llegó a ser el presidente de la iglesia también, después de muchos años. Él fue el 6º presidente de la iglesia, siendo el primero José Smith, para que no se equivoquen. Les recuerdo que este presidente Joseph F. Smith nació en el año 1838. O sea, incluso nació 2 años después de la revelación que está en la sección 137. Él nació en el mes de noviembre del año 38. ¿Y por qué me acuerdo muy bien de ese año? Porque en diciembre de ese año nosotros revisamos en la sección 121 y 122 cuando José Smith con algunos otros hermanos estaban y fueron encarcelados en la cárcel de Liberty. ¿Recuerdan ustedes? Estuvieron prácticamente casi 5 meses, 4 meses y medio encerrados ahí. Y dentro de los nombres que estaban junto a José Smith estaba Hyrum también, su hermano. Siempre lo acompañaba. Y me recuerdo muy bien porque un mes antes de ese evento en la cual se encarcelaron a estos hermanos, había nacido justamente Joseph F. Smith, hijo de Hyrum. Y cuando estaban en la cárcel, en muchas ocasiones se recibían visitas, que por supuesto eran muy incómodas y los carceleros no eran muy amables. Y entonces la esposa de Hyrum fue a mostrarle también ese bebé que había nacido hace algunas semanas atrás. De hecho, en la película que normalmente utilizamos para chequear estos eventos, se ve que él está muy animado en ver y le cierran la puerta. ¿Se acuerdan que estaba en un basement? Y ahí queda él muy triste, sabiendo que su hijo había nacido y él no podía tener la oportunidad de participar de toda esta alegría que significa traer un hijo a este mundo. Bueno, él justamente era Joseph F. Smith.
Eso fue en el año 1838. Fíjense que pasó, bueno, después salieron de la cárcel, por cierto, pero después pasó el año 39, 40, 41, 42, 43, y en el año 44, lo vimos la semana pasada, José Smith y Hyrum Smith fueron asesinados en la cárcel de Carthage. Este niño, que había nacido en el año 38, tenía prácticamente 6 años. Y no sé, bueno, probablemente a los 6 años eventualmente se podría recordar un poquito de su papá, pero este niño creció sin su padre cerca. Él fue muy fiel, siempre recordando, me imagino, en su casa la imagen y el ejemplo extraordinario de su padre y de su tío, José Smith. Y finalmente este joven comienza a crecer y finalmente llega a ser, como ya les decía, el 6º presidente de la iglesia, Joseph F. Smith. Les quiero contar que cuando él estaba prácticamente al borde de la muerte, estoy hablando en el año 1918, esta revelación de la sección 138 se recibió en octubre de 1918. Y en noviembre, o sea, después de un mes y algunos días, Joseph F. Smith falleció de una neumonía a los 80 años. Y lo que ocurre aquí es que durante el periodo de la conferencia, que era en octubre, él comenzó a tener una serie de apariciones y revelaciones de lo alto. Y aquí nosotros, cuando analicemos esto en un par de minutos, nos vamos a dar cuenta que él finalmente recibió esta revelación maravillosa que después fue aprobada por la primera presidencia, por los 12, y finalmente fue publicada y fue inserta en Doctrina y Convenio en el año 1981. Ahí fue adherida esta sección 137 y 138. Entonces estamos hablando de periodos importantes, largos de tiempo, con diferentes profetas, y que esto también nos da una pista de que el Señor, cuando revela cosas, siempre entrega porciones de verdad, y quizás no responde todas las preguntas que a lo mejor nosotros quisiéramos tener. No es que José Smith a los 14 años, a los 17 o a los 20 recibió un cúmulo de revelaciones y recibió toda la información para restaurar el Evangelio. Él fue recibiendo porción a porción, como pasó con El Salvador, gracia por gracia, paso por paso. Yo les decía hace un par de semanas atrás que esto era un gran rompecabezas, un puzzle, como le llaman aquí en Estados Unidos. Y el Señor genera porciones de esto, de esta imagen. Y un poquito aquí, un poquito allá. Y normalmente las revelaciones y todas estas cosas que los profetas reciben están dadas con preguntas que se van dando en el camino. El profeta tenía algunas dudas, se hincaba y entonces venía una revelación. Y que a veces no respondía tan solo la pregunta, sino que aumentaba un poquito más de lo que la pregunta decía. Y empezaba a abrir los cielos de una manera impresionante. Revisen ustedes desde el comienzo de Doctrina y Convenio. Cada vez que José Smith tenía una pregunta, ahí venía y el Señor le daba esa respuesta y un poquito más. Y de repente se enteraba de cosas que ni siquiera estaba literalmente preguntando, pero el Señor daba una porción adicional. Y así sucesivamente, armando este gran rompecabezas. Y fíjense ustedes que aquí, si bien es cierto, hablando de temas que son bastante similares, refiriéndonos al reino celestial, refiriéndonos al mundo de los espíritus, a todo lo que pasa después de esta vida, que son preguntas súper importantes que el ser humano tiene. Les quiero contar que José Smith estaba muy angustiado, lo que iba a pasar con sus hijos muertos, por ejemplo,
y con su hermano también que había fallecido sin recibir las ordenanzas. ¿Para qué decir Joseph F. Smith en el año 1918? Él había también tenido muchas pérdidas de hijos y por supuesto tenía muchas preguntas. Él sabía de estas revelaciones que previo había recibido su tío, José Smith, y un mes antes de su muerte recibe estos regalos preciosos que nosotros tenemos hoy día en cada volumen del libro Doctrina y Convenio. Lo único que yo quiero decirles es que yo no tengo duda que estas cosas son verdaderas. Y esto es un ejercicio que todos tenemos que hacer. El presidente Joseph F. Smith tenía algunas dudas, se hincó, meditó, oró y los cielos fueron abiertos. Y nosotros también podemos hacer eso. Debemos recordar que la mejor forma de llegar al cielo a veces no es poner una escalera y comenzar a trepar, sino que a veces la mejor forma de llegar al cielo es doblar nuestra rodilla y comenzar a preguntar con un corazón humilde la pregunta que nosotros tenemos. Y el Señor está pero dispuesto a darnos las respuestas que necesitemos. Yo a veces digo, si todo el conocimiento de las cosas celestiales, de las cosas que no vemos, están en algún argumento racional, sería súper fácil que Dios pudiera simplemente dictar cada una de las instrucciones de lo que nosotros estamos preguntando. Pero parece que esto no funciona de esta manera. Parece ser que no se necesita tan solo leer un libro o incluso las escrituras. Porque hay mucha gente que lee las escrituras y no hay corazones convertidos. Parece que el milagro debe existir en cada una de las personas. Y es imposible no pensar en lo que decía Moroni antes de cerrar su testimonio en el libro de Mormón. Y él justamente, fíjense que de todas las cosas que él enseñó y de lo que él recopiló y de lo que él puso en las planchas junto a su padre, digamos, las planchas de oro, lo único que dice al final de sus escritos es que debemos preguntar a Dios con un corazón preparado, con un corazón contrito, con verdadera intención. Y ahí está la clave. Y después agrega, teniendo fe en Cristo. Y parece ser que cuando eso ocurre, se da el milagro de que el Espíritu Santo nos puede enseñar individualmente lo que tiene que ver con estas verdades. Por lo tanto, algo debe ocurrir que no está relacionado con nuestros ojos físicos ni nuestros oídos físicos, sino que tiene que ver con un mundo que a veces no podemos tocar, pero que es tan real como la parte física. Y cuando nosotros nos conectamos con las cosas espirituales, llegamos a conocer la verdad, como dice el mismo Moroni, la verdad de todas las cosas, a través del Espíritu Santo. Y parece ser que esto es un proceso individual. Por mucho que seamos familia y que estemos por muchos años en la iglesia, si no tomamos nosotros las riendas de nuestro progreso espiritual, jamás tendremos un testimonio personal. Y vendrán las olas, vendrán los vientos, vendrán las tentaciones, y si no tenemos un testimonio fuerte, caeremos. No será suficiente si es que no tenemos un testimonio fuerte para poder vencer todos los problemas que están a nuestro alrededor. En el sueño de Leí se hablaba de afirmarse a la barra de hierro, que justamente es el Evangelio. Y podemos nosotros llegar a participar de ese fruto maravilloso que Leí nos invitaba. Por lo tanto,
ese mismo ejercicio que yo les estoy comentando es el ejercicio que debemos hacer nosotros, con todo lo que hemos aprendido este año con Doctrina y Convenio. Hay mucha gente que hoy día se está yendo de la iglesia, por diferentes razones. ¿Y saben qué? Es porque efectivamente no han tomado las riendas de su progreso espiritual. No sacamos nada con leer una y otra vez las Escrituras, si es que efectivamente no damos los pasos que en estas secciones vamos a aprender con mucha claridad. No tan solo tenemos que leer, sino que parece que también tenemos que meditar y parece que también tenemos que orar. Y parece que la lectura no es tan solo lo suficiente, ni el estudio quizás no alcanza. Parece ser que lo que realmente debemos hacer es escudriñar. Y eso contempla justamente esto: el leer, el meditar y el orar, y dejarse llevar por el Espíritu. Si pudiéramos nosotros, imagínense ustedes, hacer esto, pudiéramos tener las revelaciones personales de la misma categoría como esta gente ha tenido. Yo estoy seguro que hay mucha gente en este mundo que ha recibido revelaciones maravillosas, milagrosas, potentes, clarísimas, y que normalmente cuando eso ocurre, también esta gente tiene la información espiritual, que esas cosas deben quedar privadas y deben quedar para ellos y para sus cercanos, porque son experiencias justamente personales, que quizás nosotros podríamos compartirlas en un testimonio, en una actividad, en una conversación con nuestra familia. Pero no es algo que a lo mejor va a quedar impregnado en alguna declaración oficial, en las redes o en el periódico o en internet. Pero las personas individualmente habrán cambiado su corazón. Y ya estamos con este concepto de la conversión, que es algo que debe durar durante toda nuestra vida. Cuando José Smith recibió la primera visión a los 14 años, fue algo maravilloso, pero eso fue tan solo el comienzo de lo que iba a venir. 3 años después recibió al ángel Moroni, pero esa primera visita no fue suficiente. Se apareció 4 veces más, 4 veces en total esa noche y en la mañana. Y después eso no fue suficiente. Él vino una vez cada año, después por 4 años, y siguió recibiendo instrucción. Me imagino que él recibió otras visitas también, no tan solo esas. Esas fueron las más importantes, que a lo mejor quedaron registradas, pero tienen que haber existido muchas otras visitas celestiales. ¿Para qué decir? José Smith recibió al Salvador en muchas ocasiones, y constatamos en la sección 110 que él vio al Salvador ahí en el templo de Kirtland. La experiencia que tuvo con los testigos. Y ahí estuvo Moroni nuevamente. Por lo tanto, esto es factible que ocurra con nosotros también. Nosotros estamos en una circunstancia bastante particular, en una circunstancia humana, con un cuerpo físico, con ciertas limitaciones. Pero cada vez que el Señor quiere darnos a conocer algo, Él hará lo necesario para que nosotros podamos ser cambiados y poder recibir su presencia y su información. En las Escrituras conocemos que este proceso se llama la transfiguración o la traslación, que lo tenemos clarísimo que ha ocurrido con algunos profetas. Y les quiero decir que lo que es la transfiguración y la traslación, o el ser trasladado, una vez aprendí que son exactamente los mismos conceptos. La única diferencia es que una es por un largo tiempo y la otra por un corto tiempo. Pero yo estoy seguro que José Smith tuvo que ser transfigurado cuando vio al Salvador, cada vez que vio al Salvador. Y cada una de las personas que vieron y han visto seres celestiales
tienen que haber sido cambiados de alguna manera para que pudieran soportar esas visitas celestiales. ¿Han escuchado ustedes personas que reciben, y de hecho, entrando en la sección 137, fíjense lo que dice el versículo 1. Estamos en la revelación de José Smith, que recibió en el año 1836. Los cielos nos fueron abiertos. No olviden que estamos previo a la dedicación del templo de Kirtland, 1836. Los cielos nos fueron abiertos y vi el reino celestial de Dios y su gloria. Y aquí es lo que yo quería apuntar y que recién le estaba diciendo. Mas si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no puedo decirlo. Se fijan que incluso él no tiene claridad con respecto a la forma como eso ocurrió, pero ocurrió. Y ahí está entonces eso que también nos puede ocurrir a nosotros, ¿sí? Si damos los pasos que corresponden. Todos tenemos la oportunidad y el derecho de poder recibir este tipo de experiencias. Insisto, cada una de estas y la información que recibamos siempre va a estar relacionada con nuestras mayordomías. Cuando se reciben estas manifestaciones, a veces las palabras no alcanzan para describir lo que uno ve. Es probable que ustedes hayan tenido experiencias espirituales, que también es difícil que las puedan explicar. Y el profeta dice en el versículo 2 que vi la incomparable belleza de la puerta por el cual entrarán los herederos de ese reino, la cual era semejante a llamas circundantes de fuego. ¿Se fijan cómo trata de dar una descripción que es absolutamente difícil de entender? También vi el refulgente trono de Dios, dice, sobre el cual se hallaban sentados el Padre y el Hijo. ¡Qué revelación más maravillosa! Incluso después describe las hermosas calles de ese reino, las cuales parecían estar pavimentadas de oro. Claro, para nosotros el oro es una de las cosas más preciosas, y de esa manera lo describe José Smith. ¿Qué ocurrió ahí? En toda esa revelación vio nada más y nada menos que a Adán, dice nuestro padre, y a Abraham. Y después dice, y a mi padre, y a mi madre, y a mi hermano Alvin, que murió hace mucho tiempo. Qué consolador tiene que haber sido esa manifestación para José Smith. El ver este lugar, este reino maravilloso, y ver a su hermano que participa de esa gran bendición. Les quiero contar que, por supuesto, esta revelación está relacionada con cosas futuras. Recuerden que para Dios no hay cosas futuras ni pasadas, todo es un presente y lo pone ahí como una gran visión. Pero claro, para José Smith es algo que va a ocurrir en el futuro, pero para Dios es un hoy. ¿Por qué les digo esto? Claro, porque vio a su mamá y a su papá que estaban en el reino celestial. Incluso el papá de José Smith estaba en esa misma sala cuando se estaba recibiendo esa revelación. Por lo tanto, mal podría estar en otro lado porque estaba ahí, pero él estaba vislumbrando esto hacia el futuro, mirado desde el punto de vista del ser humano como era él, que eso iba a ocurrir. Lo magnífico para él y lo consolador para él en ese minuto, estoy seguro que tenía que ver con su hermano Alvin. Y por cierto, la tranquilidad de saber que su papá y su mamá también gozarían de esta bendición. Y lo pone en el mismo lugar donde
Adán, Abraham también estaban. Qué maravillosa experiencia tiene que haber sido ver todo esto. ¿Y qué piensan que ocurrió? Fácil. Me maravillé, dice el versículo 6, de que hubiese recibido una herencia en ese reino, en vista de que había salido de esta vida antes que el Señor hubiera extendido su mano para juntar a Israel por segunda vez. Y no había sido bautizado para la remisión de pecados. Claro, él decía, ¿cómo puede ser? Si no se bautizó, ¿cómo podría estar participando de estas bendiciones? Sin embargo, aquí se le estaba abriendo los cielos y el entendimiento comenzaba a caer sobre su mente y su corazón. Por lo que me habló la voz del Señor, dice el 7, diciendo, todos los que han muerto sin el conocimiento de este evangelio, quienes lo habrían recibido si se les hubiese permitido permanecer, fíjense, todo condicional, si es que hubiese ocurrido esto, serán herederos del reino celestial de Dios. Repito el concepto. Quienes lo habrían recibido si les hubiese permitido permanecer, serán herederos del reino celestial de Dios. Y después recalca que no es tan solo para Alvin, sino que y también todos aquellos que de aquí en adelante mueran sin un conocimiento de Él, quienes lo habrían recibido de todo corazón, serán herederos de este reino. Y aquí viene un versículo que es probable que ustedes y muchos de nosotros hemos ocupado en muchas ocasiones, que es una doctrina fabulosa, maravillosa, justa, correcta, verdadera. Pues yo el Señor, dice, juzgaré a todos los hombres según sus obras. Si el versículo terminase ahí, por supuesto, las cosas no andarían del todo bien para todos, porque a veces no hacemos todo lo que corresponde. Pero después hay una coma y continúa el versículo, y eso sí que es consolador y maravilloso. Y después termina el versículo, según el deseo de sus corazones. Y para que no se pierdan, lo leeré completo. Pues yo el Señor juzgaré a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. Aquí nadie nos va a engañar, nadie va a ser engañado. Aquí sí la justicia es justa. Y aquí viene el otro concepto maravilloso, que no tan solo le toca a José Smith por la pérdida de muchos de los hijos que murieron siendo niños. Yo también tengo esa experiencia en mi vida y quizás muchos de ustedes, incluso algunos hijos míos también han tenido esa experiencia de perder a algunos niños. Díganme si no es consolador esto. Y también vi que todos los niños que mueren antes de llegar a la edad de responsabilidad se salvan en el reino celestial de los cielos. Mi mamá perdió una hija que nació después de mí y después de 3 varones esperaba una hija con mucho anhelo, con su corazón lleno de alegría. Y lamentablemente esa niña no duró un día en este mundo y falleció después de algunas horas de haber nacido. Qué maravilloso es vivir en esta época y que tuvimos la oportunidad y la bendición de entrar en un templo, justamente el Templo de Santiago de Chile, en el año 1983, cuando se dedicó. Después de algunas semanas tuvimos la oportunidad de entrar al templo y sellarnos como familia con nuestros padres. Y ahí estábamos todos, hincados en ese altar, pero faltaba un integrante de la familia que ya no estaba y que había fallecido.
y una obrera del templo, una amiga de toda la vida, incluso me acuerdo hasta del nombre, mi amiga Nancy Celis, fue quien se hincó a nombre de nuestra hermanita. Y ella también estuvo presente para sellarse a nuestra familia. Les comento que mis padres, después de muchos años, después de esa pérdida, tuvieron la bendición de adoptar una niñita. Y ella, por supuesto, estuvo también en el altar. Y fue muy interesante porque de ser 3 varones, la familia, hijos, teníamos a 2 niñas. Una que había fallecido y la otra niña que llegó a nuestra familia por esta bendición adicional y finalmente fuimos todos sellados, los 5, a nuestros padres. Estoy seguro que ustedes han visto y han sentido y han vivido también experiencias como estas. Pero díganme si no es consolador saber lo que pasará con estos niños que se fueron de este mundo antes de lo esperado, y que también mucha gente no ha podido conocer el Evangelio. Pero fíjense que si lo hubiesen conocido, lo hubiesen aceptado, si hubiesen tenido la oportunidad, tendrán un lugar especial en ese reino. Yo les aseguro que cuando se recibió esta revelación en el año 1836, había muchas dudas. De hecho, todo esto que tenía que ver con el bautismo por los muertos y la obra vicaria específicamente por ello, las personas que habían fallecido, no estaba revelado aún. Entonces, si bien es cierto, parte de esta información ya estaba revelada y ahí estaba siendo entregada al profeta, todavía quedaban muchas dudas. Después vino todo lo que tenía que ver con el bautismo por los muertos. Recuerdan ustedes que se comenzó a hacer después en el río Mississippi, después en el templo de Nauvoo. Aquí estamos previo a la dedicación del templo de Kirtland, o sea, años antes. Y después viene toda la información, después de 80 años, la información que recibió Joseph F. Smith, y que lo vamos a revisar inmediatamente. Insisto, cada cosa en su momento, paso por paso, gracia por gracia, conocimiento tras conocimiento. Y el Señor ha ido restaurando estas cosas en una forma realmente maravillosa. Y nosotros aquí estamos recibiendo la información y las bendiciones de todo esto. Sección 138. Y aquí estamos, 80 años después. Y estamos frente al 6º presidente de la iglesia, hijo de Hyrum Smith, sobrino de José Smith, a un mes de su muerte, recibiendo esta manifestación extraordinaria. Todo esto dentro de los días de una conferencia general. El presidente Smith en ese tiempo estaba bastante enfermo, 80 años. Y por supuesto no muchos pensaban que él iba a participar en la conferencia de octubre. Y ahí estuvo. Él dio un discurso muy pequeñito y que dejó entrever de que había recibido alguna información muy valiosa de los cielos. No dio los detalles, pero por supuesto esta revelación quedó registrada. Y quiero aprovechar de contarles que quien estaba siempre al lado de la cama de su papá, en este caso Joseph F. Smith, era uno de sus hijos que se llamaba Joseph Fielding Smith. Y él entonces se preocupó de registrar muchas de las cosas que él había recibido. Les quiero contar que ese hijo
de Joseph F. Smith, llamado Joseph Fielding Smith, en realidad tenían el mismo nombre ambos, llegó a ser el 10º presidente de la iglesia, nieto de Hyrum Smith. Y nosotros hemos aprendido mucho de él. De hecho, si alguien ha tenido la oportunidad de por ejemplo, leer Doctrina de Salvación, se van a dar cuenta de lo profundo y lo extraordinario que fue este escritor, porque fue un gran escritor. Y como le gustaba tanto esto, cada palabra que salía de la boca de su papá, él la registró y estuvo pendiente de que pudiera esto ser conservado y ser enseñado. Me imagino que ya están armando las partes de este rompecabezas. A un mes de morir el 6º presidente de la iglesia, el 10º, su hijo, registrando esto tan maravilloso que corresponde a la sección 138 de Doctrina y Convenio. Ustedes pueden leer el encabezamiento de esta sección y se van a dar cuenta de las cosas que hemos estado hablando recién. Pero es muy interesante que estas cosas fueron registradas rápidamente y fueron aprobadas en ese tiempo. Y ya les decía al principio de la clase que esto finalmente fue puesto en Doctrina y Convenio en el año 1981, o sea, mucho más adelante. Pero aprendamos de cómo fue esta revelación extraordinaria que nos da una cantidad de información valiosísima, porque hay mucha gente, yo diría el 99% de la gente que pisa esta tierra, que nace en este mundo, en algún minuto se pregunta en relación a esto. Esta revelación viene a responder una de las 3 grandes preguntas que todo el ser humano se hace. ¿Cuáles son estas? ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Hacia dónde vamos? Y aquí entonces los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, con mucha tranquilidad hablamos de estos temas, pero a veces olvidamos de dónde se desprenden estas doctrinas y estas enseñanzas. Esto viene justamente de la sección 138, gracias a la revelación que recibió el 6º presidente de la iglesia, el presidente Joseph F. Smith. El día 3 de octubre del año 1918 me hallaba en mi habitación, o sea, un día antes de la conferencia donde habló por un espacio corto de tiempo y les dijo a los hermanos que había tenido una gran cantidad de comunicaciones con los cielos. ¿Y qué estaba haciendo en la habitación en el versículo 1? Estaba meditando sobre las Escrituras. Tomen nota. Miren lo que hay que hacer para comunicarse con los cielos. Meditando sobre las Escrituras. Es probable que muchos de nosotros leamos las Escrituras, pero ¿nos dejamos el tiempo para meditarlas? ¿Nos quedamos un rato o en ocasiones simplemente para empezar a ver exactamente cómo eso o esta escritura que hemos leído hace, no sé, una semana, un mes o qué sé yo, qué impacto tiene en nuestra vida? Y empezamos a ver qué hay más detrás de estos versículos, meditando sobre las Escrituras. Y dice, y reflexionando en el gran sacrificio expiatorio que el Hijo de Dios realizó para redimir al mundo. Ahí estaba él, meditando en relación a esto. No olviden que estaba a un mes de su fallecimiento. Una persona de 80 años. Ahí estaba. Imagínense ustedes. Y el grande y maravilloso amor manifestado por el Padre y el Hijo en la venida del Redentor al mundo. Ahí estaba él, leyendo, meditando. Tenía al Salvador y toda su obra en su mente. Y él decía, ¿cómo puede ser que mediante la expiación, versículo 4 estoy parafraseando, mediante la expiación de Cristo y la obediencia a los principios del Evangelio, el género humano puede ser salvo? Y ahí tenía esos pensamientos en su mente, en su corazón. Y cuando se ocupaba en esto, dice el versículo 5,
mis pensamientos se tornaron a los escritos del apóstol Pedro. Fíjense qué interesante es esto también. Significa que él previamente había estudiado las Escrituras. Él sabía de lo que venía en el Nuevo Testamento. Es probable que él había leído también el Antiguo Testamento. No tengo duda que él había leído el libro Mormón. Por lo tanto, toda esta meditación que tenía de las Escrituras estaban basadas en los conocimientos previos que él tenía de sus estudios personales. Por eso es tan importante ir a las Escrituras. Y él entonces piensa en el apóstol Pedro. Y ahí estaba, dando vueltas sobre eso. Y dice que fue a la Biblia. ¿Recuerdan? Vamos a chequear unos versículos de ahí. Y leí el 3 y el 4 capítulo de la primera epístola de Pedro. Y al leer me sentí sumamente impresionado, dice, más que cualquier otra ocasión, por los siguientes pasajes. ¿Han tenido esa experiencia ustedes que a veces se meten en una escritura en dos y en realidad se dan cuenta que comienzan a aprender como nunca antes lo han hecho? Y hay escrituras que de repente reaparecen en su memoria y viene un entendimiento que probablemente en el pasado nunca existió. Bueno, eso pasó con el presidente Joseph F. Smith. Y al leer, dice, me sentí sumamente impresionado, más que cualquier otra ocasión, lo repito. Porque también Cristo, dice, padeció una sola vez, refiriéndose a esos escritos, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y aquí viene lo interesante y lo que él quería tratar de explicar, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuántas veces no tiene que haberse preguntado, pero de qué encarcelados están hablando? Los que en otro tiempo fueron desobedientes, dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, a saber 8, fueron salvadas por agua. Nos estamos refiriendo a 1 de Pedro, capítulo 3, los versículos de 18 al 20, y lo explica así, la sección de Doctrina y Convenio. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Yo creo que él tiene que haber dicho, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a predicarle el Evangelio a los que están muertos? Algo había ahí que no se entendía bien. Y después dice, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan el Espíritu según Dios. Eso está en 1 de Pedro 4, versículo 6. Y ahí estaba él, decía, mientras meditaba en estas cosas que estaban escritas, y fíjense lo que pasó ahí. Fueron abiertos los ojos de mi entendimiento. Se fija que ahí hay palabras que no son como muy claras en términos racionales. ¿Cómo puede ser que el entendimiento tenga ojos? Pero ustedes lo entienden. Fueron abiertos los ojos de mi entendimiento. Y el Espíritu del Señor descansó sobre mí. ¿Han tenido esa experiencia de que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes? Yo sí, quizás no viendo cosas como las que vio el profeta acá, pero por supuesto, hemos tenido experiencias similares. Y dice, y vi las huestes de los muertos, pequeños así como grandes. Entonces se despliega una visión que yo me atrevería a decir, tomando las palabras de José Smith, no sé si fue de esta manera o de esta otra, como decía, ¿se acuerdan en la sección anterior? Pero ahí estaba, está clarísimo. Y después dice que se hallaban reunidas en un lugar una compañía innumerable de los espíritus de los justos que habían sido fieles en el testimonio de Jesús mientras vivieron en la carne. Miren qué interesante. Incluso habían ofrecido sacrificios a semejanza del gran sacrificio del Hijo de Dios, dice.
y habían padecido tribulaciones en el nombre de su Redentor. Está describiendo un grupo de personas y que estaban llenos de gozo y de alegría y se regocijaban juntamente porque estaban próximos el día de su liberación. Parece ser entonces que esta revelación está circunscrita en un momento muy especial, en el momento en que Jesucristo está generando todos estos eventos tan importantes para el ser humano. Parece ser que esta revelación está suscrita en ese punto. ¿Recuerdan ustedes que José Smith en la sección anterior estaba viendo el futuro bajo el punto de vista de él? Porque veía a su padre que estaba ahí al lado de él, pero lo veía en la exaltación. Veía a su hermano Alvin, veía a su mamá que estaba con Adán, con Abraham. Pero en este punto decía que ellos estaban pendientes, próximo al día de su liberación. Parece ser que estaban encarcelados, estaban en una circunstancia en que a lo mejor estaban muy ansiosos por un evento que iba a ocurrir. Se hallaban reunidos esperando el advenimiento del Hijo de Dios al mundo de los espíritus para declarar su redención de las ligaduras de la muerte. Entonces, parece ser que se empieza a dar un poco de luz con respecto a la duda que este profeta tenía cuando leía en Primera de Pedro, que recién lo leímos. Algo pasó con Jesucristo cuando murió. Y en ese periodo en que murió y resucitó, algo pasó. Su polvo inerte iba a ser restaurado a su forma perfecta. Cada hueso a su hueso, y los tendones y la carne sobre ellos. El espíritu y el cuerpo iban a ser reunidos para nunca más ser separados, a fin de recibir una plenitud de gozo. Se fijan que está como describiendo lo que nosotros realmente conocemos, lo que es la resurrección. Mientras esta innumerable multitud esperaba y conversaba, regocijándose en la hora de su liberación de las cadenas de la muerte, apareció el Hijo de Dios y declaró libertad a los cautivos que habían sido fieles. Había que estar ahí para entender, se necesitaba mirar eso para describir exactamente lo que estaba ocurriendo. Y el profeta en esta visión miraba la alegría de la gente que probablemente estaba en una circunstancia de espera de este gran acontecimiento, de liberación. Y allí dice, les predicó el Evangelio sempiterno, estoy en el versículo 19, la doctrina de la resurrección y la redención del género humano, de la caída y de los pecados individuales, con la condición de que se arrepintieran. Entonces después dice, más a los inicuos no fue, ni se oyó su voz entre los impíos y los impenitentes que se habían profanado mientras estuvieron en la carne. Entonces Jesucristo parece que no fue a donde estaban esta gente que no era digno de su presencia. Ni tampoco vieron, dice el versículo 21, su presencia, ni contemplaron su faz, los rebeldes que rechazaron el testimonio y las amonestaciones de los antiguos profetas. Prevalecían las tinieblas donde éstos se hallaban, pero entre los justos había paz. ¿Se fijan? Una descripción exacta de estos dos lugares. Y los santos se regocijaron en su redención y doblaron la rodilla y reconocieron al Hijo de Dios como su Redentor y libertador de la muerte y de las cadenas del infierno. ¿Qué pasaba con la gente? Dice, sus semblantes brillaban y el resplandor de la presencia del Señor descansó sobre ellos y cantaron alabanzas a su santo nombre. Nosotros estamos participando de esta manifestación que está recibiendo Joseph F. Smith, este profeta.
de 80 años, al borde de la muerte. Y él lo describe de esta manera tan clara. Me maravillé, dice él, porque yo entendí que el Salvador había pasado unos 3 años ministrando a los judíos y a los de la casa de Israel, tratando de enseñarles el Evangelio eterno y llamarlos al arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Sí, ahí está. Sin embargo, dice, no obstante sus poderosas obras y milagros y su proclamación de la verdad con gran poder y autoridad, fueron pocos los que escucharon su voz y se regocijaron de su presencia y recibieron la salvación de sus manos. Fueron pocos. Pero su ministerio entre los que habían muerto se limitó al breve tiempo que transcurrió entre la crucifixión y la resurrección. O sea, estos 3 días, que ni siquiera fueron 3 días, fueron un poco menos, parece ser que algo importante ocurrió. Claro, ustedes saben de qué estamos hablando. Estamos hablando que en ese tiempo Jesucristo estuvo en el mundo de los espíritus y predicó el Evangelio y estuvo ahí organizando todo. Pero aquí es de donde se desprende esta información. Por eso yo estoy siendo tan descriptivo, para que ustedes tengan la información de primera mano. Aquí es donde nosotros obtenemos este conocimiento. Y aquí está el profeta diciendo, y me causaron admiración las palabras de Pedro, en donde dice que el Hijo de Dios predicó a los espíritus encarcelados. ¿Se fijan cómo comienza él a entender lo que Pedro estaba tratando de enseñar? Que en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Y cómo le fue posible predicar a estos espíritus y efectuar la obra necesaria entre ellos en tan corto tiempo? Claro, si estuvieron 2 días y algo entre la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Y en mi admiración, dice el profeta, fueron abiertos mis ojos y se vivificó mi entendimiento. Esto yo creo que es uno de los milagros más extraordinarios que hay. Es cuando el entendimiento viene. Porque nosotros podemos leer una escritura 1000 veces, pero si el entendimiento no toma presa de nosotros, vamos a seguir leyendo y las cosas no se van a comprender como se debieran. Pero al tener el Espíritu, algo ocurre con nosotros y entendemos exactamente el mensaje. En mi admiración fueron abiertos mis ojos y se vivificó mi entendimiento. Y percibí que el Señor no fue en persona, fíjense que aquí aprendió algo interesante, no fue en persona entre los inicuos ni los desobedientes que habían rechazado la verdad para instruirlos. Él no fue personalmente. ¿Pero qué hizo? En el versículo 30 él dice que, mas he aquí, organizó sus fuerzas y nombró mensajeros de entre los justos, investidos con poder y autoridad, y los comisionó para que fueran y llevaran la luz del Evangelio a los que se hallaban en tinieblas, es decir, a todos los espíritus de los hombres, y así se predicó el Evangelio a los muertos. Por eso tantas veces nosotros decimos, este buen hermano que ya no está con nosotros, qué buen misionero fue. Estamos seguros que está predicando al otro lado del velo. Esas palabras que para nosotros son tan familiares, es una realidad. En el otro lado sí hay una gran obra misional que está siendo tan activa como lo es aquí en la tierra. Y esta obra misional, estas misiones que se formaron en el mundo de los espíritus, sin ninguna duda fue organizada por el mismo Salvador en este periodo entre la crucifixión y la resurrección. Y tiene que haber formado líderes de zona, líderes de distrito, a lo mejor llamó a presidentes de misión, y ahí está, ¡pum!, vayan y prediquen a esta gente que
y ver cuántos de ellos pueden aceptar el mensaje, porque también hay personas que no necesariamente todos van a aceptar. Es probable que existan muchos que no lo acepten. Y los mensajeros escogidos salieron a declarar el día aceptable del Señor y a proclamar la libertad a los cautivos que se hallaban encarcelados, a todos los que estaban dispuestos a arrepentirse de sus pecados y recibir el Evangelio. Y así les predicó el Evangelio a los que habían muerto en sus pecados, sin el conocimiento de la verdad, y en transgresión por haber rechazado a los profetas. ¿Y qué pasó? A ellos se les enseñó la fe en Dios, el arrepentimiento del pecado, el bautismo vicario. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros vamos a tener que hacer esos bautismos por ellos. Y por supuesto ellos tienen que saber de qué estamos hablando. El bautismo vicario para la remisión de los pecados. El don del Espíritu Santo por la imposición de manos. Y ahí están los 4 principios básicos del Evangelio. Con la única detalle es que el bautismo no puede ser efectuado por ellos porque ellos están al otro lado del velo, no tienen un cuerpo. Y por eso nosotros tenemos la gran misión de hacer la obra por ellos. Y ellos verán si lo aceptan o no. La obra de los templos es tan importante, hermanos, y ustedes lo saben. Hemos hablado tanto de los templos, especialmente con la administración de nuestro querido presidente Nelson, y la cantidad de templos que han sido anunciados y dedicados. ¿Y cuál es la labor que nosotros tenemos en esto? Les comento. Una de las cosas más importantes, por no decir la más importante que Cristo hizo por nosotros, fue justamente que Él pagó el precio de nuestros pecados. La expiación, que es uno de los pilares fundamentales del Evangelio, del plan de salvación. Les quiero contar que nosotros, miembros de la Iglesia de Jesucristo, tenemos una participación interesantísima en el rescate de las personas también que están al otro lado del velo. Y cuando nosotros vamos al templo y nos bautizamos por alguien, recibimos el don del Espíritu Santo por alguien, recibimos el sacerdocio por alguien, recibimos las investiduras por alguien, o nos casamos por las eternidades por alguien, es lo más parecido a lo que tiene que ver con la expiación que Cristo hizo por nosotros. Significa que nosotros también podemos expiar en un sentido por las personas que están al otro lado del velo. Y somos parte también de este milagro que puede hacer que sus vidas cambien. Porque la palabra expiar significa justamente hacer por alguien algo. Cristo expió nuestros pecados, Y nosotros también podemos usar esa frase y esta palabra en función y en beneficio de la gente que ya no está con nosotros. En ese sentido, nosotros también nos involucramos en esta obra maravillosa que Cristo nos ha encomendado. Y no tan solo yo, sino que ustedes también, cada uno de nosotros, tenemos la oportunidad de ir al templo. Primero hacer la obra por nosotros y, por supuesto, después hacerlo por todos aquellos que no han tenido la oportunidad o no tuvieron la oportunidad de hacerlo por sí mismos. En esta gran obra que Cristo inició, o sea, ¿cómo no va a ser importante si el mismo Salvador inició esta obra en el mundo de los espíritus? En este corto tiempo que Él estuvo, organizó estas misiones y hasta el día de hoy se continúa predicando el Evangelio a tanta gente que no ha tenido la oportunidad de escucharlo en este lugar. Pero esto no es una obra que tiene como protagonista a 1 o 2 personas, no. En esta revelación el presidente Joseph F. Smith
Habla incluso que dentro de los grandes y poderosos que se hallaban reunidos en esta numerosa congregación de los justos, dice, estaba nuestro padre Adán, el anciano de días y padre de todos. Y empieza a nombrar una y otras personas que para nosotros son muy conocidas. Y me emociona mucho al ver que también en esta visión se menciona dice a nuestra gloriosa madre Eva, con muchas de sus fieles hijas que habían vivido en el curso de las edades y adorado al Dios verdadero y viviente. No me cabe duda que las esposas de todos estos líderes maravillosos, a los profetas, ahí están también, continuando esta obra al otro lado del velo. Habla de Abel, versículo 40, ese primer mártir. Habla de Noé en el versículo 41, de Sem, este gran sumo sacerdote. Abraham menciona a Isaac, a Jacob, a Moisés, el gran legislador de Israel. A Isaías, versículo 42, menciona a Ezequiel. Daniel, versículo 44. Elías, este mismo Elías que estuvo con Moisés en el monte de la transfiguración y que después vino al profeta José Smith. Se menciona a Malaquías. Este Malaquías que el profeta testificó acerca de la venida de Elías el profeta. ¿Se acuerdan ustedes? Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. De quien Moroni también habló al profeta José Smith. ¿Recuerdan cuando José Smith recibió la visita de Moroni y se le habló en relación a Malaquías? Declarando que habría de venir antes de la llegada del grande y terrible día del Señor. ¿Recuerdan? También estaba allí, dice el presidente Joseph F. Smith. Qué maravillosa revelación, qué maravillosa experiencia. Y no tan solo esta gente estaba ansiosa esperando esta liberación, como se llama, de este evento maravilloso que el protagonista fue Jesucristo. Incluso en el versículo 49 dice que incluso los profetas que vivieron entre los nefitas y testificaron acerca de la venida del Hijo de Dios se hallaban también entre las innumerables asambleas esperando esa liberación. Claro, porque obviamente la gente sabía que al estar muertos, digamos, una persona cuando muere es la separación del cuerpo con el espíritu. Y al estar separados, por supuesto, no pueden disfrutar de una plenitud de gloria. Entonces ellos estaban ansiosos de saber cuándo esto podía revertirse y empezar nuevamente a retomar este cuerpo y comenzar este proceso maravilloso que es la resurrección. Porque los muertos habían considerado, dice el versículo 50, como un cautiverio, la larga separación de sus espíritus y sus cuerpos. ¿Y qué pasó? Bueno, a esto el Señor instruyó y les dio poder para levantarse después que Él resucitara de los muertos. ¿Se imaginan ustedes lo maravilloso que tiene que haber sido esa espera, sabiendo que Cristo era el primero en resucitar? Y dice, y entrar en el reino de su Padre y ser coronados allí con inmortalidad y vida eterna. Por supuesto, esa espera era muy ansiada por todos y ya se produce. Recuerden que esta revelación está circunscrita, como dije al principio, en justamente ese evento, cuando Cristo muere y resucita y organiza la predicación del Evangelio a los que habían muerto. Pero también se da este hecho de saber que ya de ahí para adelante la gente comienza a resucitar de acuerdo a lo que el Señor espera. Sabemos que cuando José Smith recibió la visita de muchos personajes en la restauración, eran personas resucitadas. Tenemos el caso de Moroni, tenemos el caso de Juan el Bautista, de Pedro, Santiago y Juan, de Moisés, de Elías, el profeta de Elías, el otro Elías. Por lo tanto, esto es justamente lo que se está hablando en esta sección. Y en adelante continuar sus labores, dice en el versículo 52, como el Señor lo había prometido, y ser partícipes de todas las bendiciones que estaban reservadas para aquellos que lo aman. Y después menciona, estoy hablando del presidente Joseph F. Smith, menciona en el versículo 53, y el profeta José Smith, y mi padre Hyrum Smith, ¿se fijan?
y Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff. Menciona a estos 4 presidentes y menciona al papá de él, el hermano de José Smith, y otros espíritus selectos que fueron reservados para nacer en el cumplimiento de los tiempos, a fin de participar en la colocación de los cimientos de la gran obra de los últimos días. Qué claridad tenía este profeta al escribir todo esto. Reitero el momento y el contexto. Un hombre de 80 años a un mes de dejar este mundo. Y fíjense con qué claridad es escrito cada una de estas experiencias espirituales que él recibe. El último versículo dice: tal fue la visión de la redención de los muertos que me fue revelada. Y yo doy testimonio, dice él, y sé que este testimonio es verdadero, mediante la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y concluye: mis queridas hermanas y hermanos, amigos, aquí está el relato. Cualquiera lo puede leer. Pero esto nos puede cambiar la vida si es que efectivamente recibimos el Espíritu, lo leemos como corresponde en términos espirituales y podemos sentir que esto es verdadero. Como así todas las otras revelaciones que hemos estudiado durante este año. Eso es lo que hace la diferencia. No el relato en sí. Porque cualquiera podría escribir cualquier historia, cualquier relato, cualquier experiencia. Pero el detalle es si esto es verdad o no es verdad. Y la única forma de saber si es verdad es que le preguntemos a la fuente. Y que aprovechemos de hacer lo mismo que está haciendo este profeta para poder recibir estas revelaciones. Leamos las Escrituras, meditémoslas en nuestros corazones, preguntémosle al Señor, dejémonos influenciar por el Espíritu Santo. Y vamos a comenzar a recibir las mismas experiencias que este profeta recibió. Y no vamos a tener ninguna duda de que estas cosas son verdaderas. Es probable que cada persona reciba las experiencias en forma diferente. Hay alguien que incluso se le puede aparecer un ángel y le diga al oído lo que necesita. Hay otro que a lo mejor simplemente tenga un sentimiento en el corazón. Como que a veces el corazón se le va a salir del pecho. O simplemente una seguridad, una tranquilidad y saber y sentir que esto es verdad. Pueden haber miles de experiencias diferentes, de formas como el Espíritu puede trabajar con cada uno de nosotros. Pero lo que es igual en todos es la seguridad que queda al final de la experiencia, de saber que esto realmente es así. Es lo que pasa en la sección 50 que hemos estudiado en meses anteriores. El que la da y la recibe se complementan juntamente y lo disfrutan y saben que es verdadero. No hay ninguna duda. Pero cuando estamos sintonizados en canales diferentes, esta información no llega a topar. Hoy día más que nunca, Satanás está trabajando fuertemente con aquellos que queremos acercarnos a Dios. Y parece que esto siempre ha sido así, pero bueno, aquí estamos nosotros viviendo esta época. Y se repiten las cosas que se han repetido en generaciones, en siglos hacia atrás. Y Satanás haciendo el mismo trabajo. Dejémonos influenciar por las cosas que son correctas y positivas. Y por favor, el argumento y la razón y el ingrediente que necesitamos para poder recibir la influencia del Espíritu es que seamos dignos. Es que hagamos las cosas correctas, con verdadera intención, si es que estamos preguntando algo. Y si cometemos alguna falta, bueno, tratemos de enmendar esos errores, arrepentirnos. Y en ese minuto vamos a comenzar a ver que vamos a empezar a entender un poquito mejor estas cosas.
Por otro lado, hay personas que están preocupadas de los detalles, de la letra, del argumento, o incluso de buscar la forma de darle a entender a la gente que esto es incorrecto. Cuando tenemos una actitud diferente, no va a ser la forma de entender lo que viene de Dios, de ninguna manera. Jacob, en el libro de Mormón, habla de que hay personas que traspasan lo permitido. Quieren aprender o entender un poco más allá de lo que está revelado. Y empezamos a poner nuestras propias conclusiones y nuestras propias opiniones en lo que respecta a algunas doctrinas. Y perdemos el espíritu. Hay secciones completas que hablan que la única forma de aprender esto es dejarnos llevar por las instrucciones de nuestros líderes, cumplir los mandamientos, ser obedientes, creer en Cristo. Y parece que por ahí entramos en un camino que nos va a llevar derecho a conocer la verdad de todas las cosas, como dice la sección 93. Mis queridos hermanos, yo no tengo ninguna duda que así como en esta vida hay una organización de parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en relación a la obra misional, con misiones, con misioneros alrededor del mundo. Recuerden que el próximo año se abrirán más de 55 nuevas misiones. Esto seguirá aumentando. De la misma forma como lo que estamos viviendo acá, al otro lado del velo, en el mundo de los espíritus, esto también está organizado. Y tenemos a misioneros, pero fabulosos, que ya no están con nosotros, que estoy seguro que están trabajando fuertemente en ayudar a mucha gente. ¿Se imaginan ustedes cómo será una reunión, a lo mejor de zona, en el mundo de los espíritus? Y que a lo mejor justo está por ahí Nefi, Jacob. A veces podríamos encontrar en la misma zona o en el mismo lugar a los hijos de Mosías. ¿Se imaginan ustedes conversando con Samuel en la manita, con Abinadí, con Alma, con Amulek? Y ahí están todos en una mesa viendo cuál va a ser la estrategia de esa semana para llevar el Evangelio a tanta gente que probablemente todavía no escucha. Y muchos de sus familiares, y muchos de sus hermanos o conocidos que a lo mejor ya no están con nosotros, es probable que sean parte de ese grupo selecto de personas. El presidente Nelson siempre habló que debemos recoger Israel de las dos partes del velo, de esta parte y de la otra. Y esto es algo que lo sabemos completamente y no tenemos ninguna duda que esto es así. Qué maravilloso es tener estas secciones que fueron dadas en momentos muy diferentes, como ya les decía al principio, con 80 años de diferencia una de otras, por un profeta, el que restauró el Evangelio, José Smith, y por un sobrino, que después de 80 años viene a darnos más luz con respecto al mundo de los espíritus y lo que efectivamente Jesucristo hizo después de la muerte, la crucifixión y en el periodo antes que resucitara. En ese pequeño periodo organizó una obra maravillosa, una obra maravillosa al otro lado del velo. Mis queridos hermanos, yo no tengo ninguna duda que esto es verdad. Y en algún minuto espero confirmar con mis propios ojos algo que ya sé con el corazón. Les confieso que hay muchas cosas que probablemente no entiendo, pero de que son verdaderas, son verdaderas. Simplemente quiero testificarles. Primero, que Doctrina y Convenio es un libro maravilloso. ¿Cómo hemos aprendido este año? ¿Han llegado a amar al profeta José Smith? Yo por lo menos este año
mi admiración y mi amor se ha multiplicado. No tengo ninguna duda que él fue un profeta del Señor, elegido de un jovencito, y que lamentablemente, lo vimos la semana pasada, murió a los 38 años, muy joven, pero que finalizó una obra maravillosa, extraordinaria. Y estoy seguro que esta obra continúa al otro lado del velo, como ya les digo. No tengo duda que tenemos un profeta viviente, que también tiene más de 90 años, y ahí está, y que nos sigue enseñando. No tengo dudas que él es el profeta que hoy día tiene el Señor para guiarnos. Y no tengo duda que esta iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, es la iglesia verdadera, que tiene todas las ordenanzas necesarias para que nosotros podamos efectuarlas y dar los pasos necesarios para poder volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. De eso doy testimonio y les comparto mi cariño, mi respeto, especialmente por la paciencia que tienen al escucharme cada semana. Y comparto esto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.